Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Espero que estén teniendo un bonito fin de semana y que lo estén pasando de maravilla. Hoy traigo video nuevo al canal lleno de muchos dulces y cositas tiernas de nuestras dos personas favoritas. Así que chicas, sin más nada que agregar, comencemos con el video. Algunas hermanas me estuvieron preguntando de que qué tan cierto era de que Xiao Chan tenía una empresa. Xiao Chan sí creó una empresa recientemente a nombre de su papá, pero el rumor es que, como en toda empresa, hay socios y se rumoreaba que uno de los socios posiblemente era Wang Yipo. Pero chicas, solamente este es un rumor. Pero lo que sí está confirmado es que la empresa de Xiao Chan está justamente al costado de la empresa a la cual Wang Yipo pertenece, que es Yuehua. Está ubicado en la calle 19 y la empresa de nuestro precioso bebé Xiao Chan está ubicado en la calle 18. En pocas palabras, o sea, son vecinos. Están ahí cerquitita nomás, no están tan lejos, pero pues no sé por qué Xiao Chan habrá querido crear su empresa ahí. Bueno, eso no se sabe, pero lo que rumor sí es confirmado es que sí, definitivamente están cerca en ese aspecto. Pues bueno chicas, ¿ustedes qué opinan? Déjamelo aquí abajito en los comentarios, porque para mí es súper hermoso que nuestro precioso Xiao Chan haya creado su empresa precisamente casi al costado de la empresa a la cual nuestro precioso bebé Yipo pertenece. Para mí es súper hermoso. ¿Se imaginan, hermana? Nuestro Xiao Chan puso su empresa ahí para vigilar a nuestro precioso bebé. No creo, chicas, pero bueno, pues soñar no cuesta nada, ¿verdad? Así que bueno, déjenme soñar. Y esto pues fueron los rumores, hermanas, de esta empresa que tiene nuestro precioso llamado Xiao Chan. Quizás la mayoría recordará el comunicado que nos dio nuestro precioso Xiao Chan cuando nos dijo que la serie El Juramento del Amor no se estrenaba este 8 de septiembre. Y él nos dijo que esperáramos la serie donde él interpreta el papel del Dr. Lao Gu. Y pues nos dejó una publicación, pero esta publicación nos llamó muchísimo la atención, más que todas las fans de las tortugas, donde él muestra al doctor en versión caricatura, donde sí podemos apreciar algunos girasoles alrededor del doctor del dibujo. Y yo les voy a descifrar por qué nos llamó la atención a nosotras las tortugas esa publicación que hizo nuestro Xiao Chan. Quizás la mayoría debe recordar, porque hace 2 videos hablé de un collar de 2 dije que le regaló el conejito al leoncito, que es un collar de 2 dije, un girasol y una estrella. Pues sí, ahora sí tenemos ya relación al girasol. El 5 de septiembre nuestro precioso Xiao Chan hizo la publicación y nosotras tortugas FBI nos pusimos a investigar, y yo quiero que ustedes vean esta foto y con los girasoles, porque alrededor de la foto se puede apreciar 15 girasoles, 9 pequeños y 5 grandes. Son amarillas la mayoría de los girasoles, y el que lleva en la corona, o sea la coronilla del dibujo de caricatura que hizo nuestro precioso Xiao Chan, es un girasol con su tallito de color verde, y nosotros sabemos perfectamente a quién es que le gusta el color verde, quién es fanático del color verde. Nuestro precioso Wang Yipo, y nuestro bebé Xiao Chan es fan del color rojo. Y también ahí en la parte de abajo lleva una Z con un puntito, y se parece al puntito que dibujó nuestro precioso Wang Yipo en la mano aquella vez, el corazón con el puntito. Nuestro Xiao Chan es la cosita más tierna. Los 15 girasoles que dibujó nuestro Xiao Chan tiene una pequeña historia y comienza así: 15 girasoles. Es una pintura al óleo sobre lienzo del pintor postimpresionista holandés Vincent Willem van Gogh. En agosto del 1988, la pintura representa unos sencillos girasoles en un jarrón. Nombre en chino: 15 girasoles. Nombre extranjero: naturaleza, muerte, jarrón con 15 girasoles. Tipo de pintura: pintura al óleo sobre lienzo. Esta fue la pintura que se fue a ver nuestro precioso Wang Yipo en la exposición en Londres. Y ya sabemos por qué él se fue a ver la exposición, porque él no sabe mucho de pinturas, y el que sabe es nuestro precioso Xiao Chan. Las flores guardianes de Leos en el girasol, en el lenguaje de las flores, significa fe,
brillantez, arrogancia y lealtad y admiración, lo que significa amor silencioso. Representa la búsqueda valiente de la felicidad que deseas. Su postura florida es luminosa y soleada. Su amor es magnánimo e inseparable. Tiene su propio encanto único. Es más, lo que florece en los girasoles no es solo el amor, sino también el amor por los sueños y la vida. Hermanas, ahora entiendo por qué nuestro conejito regaló a Leo un collar de girasoles, porque tiene mucho, pero mucho significado y es un amor muy bonito. Hermanas, que viva el Yi-chan y que viva por siempre y para siempre. Comencemos con las curiosidades que nos dejó Street Dance from China, y nos dejaron cosas muy curiosas y muy interesantes y muy chistosas. Por ejemplo, comencemos con nuestro precioso llamado Hwa-Hee-po, modo chef, y Henry, el otro capitán de uno de los equipos, le quiso hacer una broma, digamos, a Hwa-Hee-po, donde él simulaba que se había cortado el dedo, y entonces nuestro Hwa-Hee-po hizo algo muy curioso, que fue probar el ketchup que tenía en el dedo, donde él simulaba que se había cortado. Y aquí viene una de nuestras escenas muy pero muy sexy de nuestro precioso leoncito hermoso, bello y divino. En el episodio también hubo unas conversaciones en el momento que estaban comiendo, cuando Henry le preguntó: ¿por qué elegiste este plato? ¿Hay alguna historia sobre esto? Lo que Hwa-Hee-po respondió: cocinaba en casa durante la epidemia. Y la cara de Henry era o sea, como que no le creyó, y nuestro bebé Hippo le dijo: sí, de verdad cocinaba. Y esto nos llevó también a la curiosidad, donde estuvieron el año pasado conversando también casi de la misma forma, y cuando nuestro bebé Hippo comenzó a comer cosas picantes, a lo que Jackson Wang preguntó a Hwa-Hee-po si lo que comía era ajo, aceite de sésamo. Le dice: es sobre la auténtica olla caliente. Es una olla caliente como de estofado que le gusta comer a nuestro precioso Xiao-chan. Para las personas que no saben, siempre comes estos condimentos de picante. A lo que Hwa-Hee-po respondió: conocí a un amigo en la tripulación y él me enseñó a comer esto. Yo, ¿y quién es el amigo que le enseñó a comer las comidas picantes a nuestro Hwa-Hee-po? Obviamente que nuestra preciosidad Xiao-chan fue la persona que le enseñó a comer comidas picantes, porque Hwa-Hee-po no es de comer comidas picantes. Él come comidas pues que no estén muy picantes, cosas suaves y cosas ligeras, por el tema de su estómago, que él sufre de gastritis. ¿Esto es lo que aprendiste a comer en casa?, le preguntaron después. A lo que Hee-po dijo: sí, lo aprendí en casa. ¿Siempre estás comiendo estos condimentos picantes? Sí, siempre, fue lo que respondió nuestro precioso Hwa-Hee-po. Y aquí viene la pregunta del millón: es ¿cómo? Todos sabemos que Hwa-Hee-po no cocina, todos sabemos, y que lo estuvo intentando, pero nunca lo logró porque se le quemaba o algo malo le pasaba y botaba toda la comida al tacho. Y el que cocina es Xiao-chan, y el que le gusta las comidas picantes es Xiao-chan. Para las personitas que no saben, a él le encantan los dulces y la comida picante, pero a nuestro Hwa-Hee-po pues no le gustan mucho las comidas picantes, pero últimamente ya comenzó a comerlo desde el año pasado. En el nuevo episodio de Daitayap había algo muy curioso. Como todos sabemos, a nuestro Hippo no le gustan los insectos, él detesta los insectos. Cuando mencionaron en el programa que el tema de hoy eran los insectos, la cara de nuestro bebito Hwa-Hee-po era un poema. Estaba todo asustado y sorprendido, porque sabemos que él detesta los insectos, tiene fobia a los insectos, le da mucho miedo. Pero por un segundo algo muy curioso pasó. Había un insecto de color verde y todos sabemos que él ama el color verde. Por un segundo casi lo toca. Es precisamente esta, no sé qué es, una cigarra, no sé qué es, no sé, porque no me averiguo el nombre, pero por un segundo al final no logra tocar al insecto porque sabemos que le tiene miedo. Él es igual que yo con las alturas, ni si me pagan millones no me tiro de ninguna altura. Hermanas, comencemos con el dulce del video. Este dulce es un poquito largo. Una tortuga entrevistó a alguien de la tripulación de Chen Qingli y él dijo: cuando estaba en Nanjing, es donde estuvieron grabando, tuve la suerte de trabajar con varios creadores de series, varios productores. Me quedé en un segundo plano por un tiempo actuando como junior. Y la hermana tortuga le pregunta: ¿no lloraron
los miembros mientras se abrazaban. Y entonces él comentó lo siguiente. Esto sucedió en el cierre del evento de Chen Qinli, donde estuvieron Xiao Chang y Hua Yibo detrás de escena. Él comentó lo siguiente. Hua Yibo le pregunta a Xiao Chang, ¿es el último? Le pregunta. Y Xiao Chang responde, debe ser. A lo que Hua Yibo se refiere es que si era la última canción que ellos dos cantaban juntos. Y en eso Hua Yibo pregunta a Xiao Chang, ¿puedes abrazarme frente al escenario por un rato? Le pregunta. Xiao Chang no respondió de inmediato. Y entonces Hua Yibo vuelve a preguntar, ¿no puedes abrazarme? Xiao Chang responde, me temo que no podré abrazarte. Le dice, si lo hago, entonces no podré hablar con claridad y es abrumador, o sea, se pondrá nervioso. Propuso una carita de tristeza y dijo, entonces no lo harás. Entonces San dijo, Yibo, no pongas esa cara. San respiró profundo y dijo, veré cuando sea el momento adecuado para darte un abrazo. Y Yibo, ¿de verdad? Le pregunta. Entonces el abrazo es ahora o después de cantar. Él quería que lo abracen ya. Chen Chang dijo, todavía no, tiene que subir el anfitrión. ¿Y eso importa? Respondió Yibo. Y Chen Chang tocó el puño de Yibo con su dedo, le dio 2 toquecitos pequeños. Entonces Yibo se dio la vuelta y dijo a Chen Chang, ven. Y Chen Chang también lo miró, pero con ojitos de amor. Entonces Yibo dijo, no te abracé antes en el escenario, no le dejó terminar la palabra. Y Chen Chang dijo, veamos después de cantar. Y Yibo dijo, ¿ver cuándo? Cuando estamos emocionales, le preguntó. Y Chen Chang sonrió y le dijo, vamos. Hermanas, hasta aquí con el video del día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.